Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal. Bueno, antes de entrar en el bloque de efemérides, vamos a decir que nuestra convocatoria es también a aquellos que estén viendo nuestro programa. La idea es que todo lo que puedan aportar como proyecto, como crítica, como comentario, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, El Futuro Tiene Historia, a través de nuestro mail con elfuturotienehistoria@gmail.com o a través de mensaje de texto al 155 064 057. Lo que proponemos es este ida y vuelta para que también aquellos que quieran aportar desde su lugar lo puedan hacer. Cristian, vamos a revisar la efeméride del 24 de marzo de 1976. Sí, bueno, y el aporte que nosotros queríamos hacer hoy tenía que ver precisamente con eso, revisar la historia más trágica de nuestro país, la que se inicia a partir de un 24 de marzo del año 1976 y la que, como dijimos al principio, nuestra presidenta decretó este día como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. De esto vamos a ir charlando a lo largo del programa del día de hoy, de un proceso que en la historia argentina se lo reconoce, lo oficial, como de reorganización nacional, pero que nosotros creemos que fue verdaderamente un proceso de reorganización económica que utilizó el terrorismo de Estado como herramienta para poder justificar estos cambios que se venían en la Argentina dibujando a partir del año 1945 con el peronismo. El estado de bienestar va a caer a partir de esta estrategia neoliberal de las tres armas. Me parece que esa es la lectura correcta de lo que hoy tenemos que ya ver para qué fue y se instauró el golpe de Estado de 1976. Porque tenemos que recordar dos cosas. Las Fuerzas Armadas ya eran parte de este gobierno, no es que vinieron para dar el golpe. Y segundo, que lo que intentaron es incorporar un nuevo modelo económico que iba a necesitar a través del terror tener 30 millones de argentinos indefensos y de alguna manera atemorizados, y para eso usaron esa violencia inusitada, jamás reconocida ni vista en nuestro país, que terminó con la vida de 30.000 militantes populares. Esto de volver a instaurar un modelo económico dependiente y que iba a llevar al peor desastre económico, lo vamos a ir viendo, pero también lo que vamos a ir viendo es el material bibliográfico y el material de archivo que trajiste para ver referido al golpe. Sí, en relación a esto, y también teniendo en cuenta que además de cumplirse 36 años del golpe militar, se cumplieron 35 años de la desaparición de Rodolfo Walsh, posiblemente una de las plumas más importantes de la Argentina, un hombre comprometido con la realidad, un hombre que analizó y, entre otras cosas, escribió esta famosa carta abierta a la Junta Militar que, como él dice, incluso lo van a tener la oportunidad de escucharlo, le va a llevar a su muerte, entre otras cuestiones. Sí, y vamos a corregir determinadas cuestiones, porque a veces cuando alguien habla de la desaparición es porque no está más físicamente. En realidad a Rodolfo Walsh lo mataron, lo mató un comando preparado para esa tarea, en realidad intentando secuestrarlo vivo para llevarlo al potro de Tormento, pero él, con una acción casi diría suicida, intenta resistirse porque lo que estaba dispuesto era no caer en las manos de esta dictadura genocida. Vamos a escuchar a Rodolfo Walsh porque realmente lo que Rodolfo Walsh escribe a un año del golpe tiene la vigencia y la mirada que muchos de nosotros tardamos muchísimo tiempo en darnos cuenta. Rodolfo Walsh a un año ya empezaba a decir cosas como estas. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años.
El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en el que coincidieron en las elecciones de 1973, el 80% de los argentinos, y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Creo que es suficiente la lucidez de Rodolfo Walsh en esta carta abierta como nombre que ya han tomado los intelectuales del Movimiento Nacional y Popular para seguir expresando desde eso, desde lo intelectual, el apoyo al gobierno nacional, hoy al gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la opinión de Rodolfo Walsh tiene muchísimo para reconocer, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar este trabajo que, recordemos, fue editado por la Universidad de Comunicación Social de La Plata, en el cual Rodolfo Walsh ya hizo un paneo general sobre la situación del país, pero ahora va a ir analizando lo que fue el terrorismo de Estado, en particular relacionado a la violación de los derechos humanos. $4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad, o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.
Rodolfo Walsh, que había nacido en el interior de nuestro país, que había llegado a Buenos Aires con la idea de poder desarrollar su profesión periodística e investigación, habiendo hecho ya Operación Masacre y Quién mató a Rosendo, escribía un año después, con esta mirada, con esta visión y con esta lucidez, esta carta abierta. Incluso cuando lo repasemos, vamos a ver que la cifra que da ya Rodolfo Walsh tiene que ver con el número de los 30.000 desaparecidos. Realmente es muy duro, pero esto es lo que queremos mostrar. Esto fue lo que pasó en la Argentina genocida de la última dictadura militar. Sí, algo que también queríamos destacar y que es muy característico y lo va a ir reflejando indirectamente Rodolfo Walsh en su carta abierta, tiene que ver con un concepto claro y muy común en las dictaduras y totalitarismo, como es enemigo objetivo y enemigo potencial. El enemigo objetivo de esta dictadura, y lo dice Rodolfo Walsh, es la subversión, es decir, erradicar a todos aquellos que estén en contra de la moral cristiana y los subversivos. Pero también se suma otro concepto, que es enemigo potencial, por el cual toda la población civil se encuentra prácticamente o potencialmente culpable de algún tipo de delito. Y en este sentido quería aprovechar un segundo a leer una frase del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sanchén, donde decía: primero mataremos a los subversivos, luego a los colaboradores, simpatizantes y por último a los indiferentes. Este era el tipo de terror que instauraba la dictadura militar. Y para finalizar también destacar que hay algo que uno tiene que decir en esta dictadura, es que de cuál derecho fue más violado. El principal fue nuestra Constitución Nacional. Lo que hizo la dictadura militar es poner el arbitrio humano, el arbitrio, es decir, el deseo de las tres fuerzas por encima de nuestra Constitución Nacional, y por ende los derechos humanos, derechos civiles y políticos quedaron prácticamente doblegados a la voluntad humana de cada una de estas personas. Bueno, les comunicamos que aparte de Canal 10 estamos online en nuestro Facebook, El Futuro Tiene Historia, estamos por www.canal10rosario.com. Vamos a hacer un breve paréntesis y después vamos a ver 2 videos más con la palabra de Rodolfo Walsh.